Saludos, estimados amigos, colegas y apreciados clientes. Quien les habla es Manuel Terrero, gerente técnico de la empresa Biovac. Tengo el privilegio, sí, de participar en este podcast y también de compartir este segmento con alguien quien se autodefine como un apasionado del camarón. Es nuestro amigo Gabriel Luna, el cual le damos las bienvenidas, Gabriel. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. La verdad es que es súper chévere. Yo realmente lo mío es una pasión por el camarón y desde el inicio que empecé en la industria del camarón, allá en el 2004 en Expalsa, ¿no? Hasta acá ha ido creciendo la industria y hemos estado en el lugar correcto, haciendo el labor correcto en una industria que ha crecido, se ha tecnificado, se ha aumentado, ha aprendido, se ha redefinido en el tiempo, ¿no? Variando, mejorando, innovando. Los camaroneros han tenido que hacer tantos cambios por diferentes dificultades que han tenido, que realmente me apasiona mucho todos los temas relacionados al camarón. Bien, Gabriel, ¿y cómo nacen estos clips de redes sociales, los Luna Shrimp Clips? Los Lunar Shrimp Clips empiezan, creo que tenemos ya 39, 40 y 42 creo que hay afuera, o publicados, los Lunar Shrimp Clips. Empiezan, creo que la idea fue de Lida Farfán. Lida es una analista de marketing de inteligencia de mercado que trabajó mucho tiempo en Nicovita y si no fue idea de Lida, de repente yo le dije, Lida, quiero hacer algo y ella lo guió hacia los Lunar Shrimp Clips, ¿no? Yo le dije, Lida, quiero informar a la gente, ¿cómo hacemos para informar a la gente? Y ella fue la que un poco armó esa película de los Lunar Shrimp Clips. Y al principio, los primeros Lunar Shrimp Clips eran, Gabriel, ¿qué estás haciendo? ¿Un video ahora? ¿Qué tanto puedes explicar en un video de 2 minutos? Y resulta que ahora los hacemos, entonces uno se encadena con el siguiente y el siguiente. Y son unos clips muy cortos, de 2 minutos, de 3 minutos, que hacen y ayudan a informar al camaronero que usualmente está lejos de la realidad del mercado. La cadena de valor es muy grande. Tenemos laboratorio de larvas, tenemos camaronero, empacadora, de ahí tenemos los mercados, destinos, comerciantes, importadores, restaurantes, etc. Entonces, muchas veces el camaronero quiere saber qué pasa en el destino y necesitan una información lo más certera o creíble posible. Y entonces, claro, la información también se la dan las empacadoras, pero hay camaroneros que prefieren no creerle a la empacadora porque la empacadora también pone el precio de compra. Entonces dicen, ¿sabes qué? Si me la da la información la empacadora, siento que pueden tener algún interés en decirme que está el mercado yendo de una manera o de otra. Y al final del día lo que hicimos es, yo hacía muchas presentaciones al año, conferencias que daba esta información que hoy está en los Lunar Shrimp Clips de poquito en poquito, obviamente es una versión muy resumida, pero era llegar al cliente o al camaronero y darle una versión actualizada de lo que está sucediendo en la industria en su celular y en un medio muy rápido de digerir. Es algo que rápidamente puedes abrir, mirar, cierras, te fuiste 2 minutos y entendiste lo que está pasando esta semana. Bien, bien. Y respecto a los eventos educativos de Shrimp Masterclass. Esa es una locura que empecé. Este 2025 es el tercer año que hay Shrimp Masterclass. Hubo en el 2024 y hubo en el 2023 en Ecuador, en Alhambra, que ahí fue que varios de ustedes fueron. Y después lo pasé a Miami, pero porque me mudé a Miami temporalmente, estoy que voy y vengo, y me hacía sentido hacer un evento un poco más internacional, donde podemos dar a conocer la industria de camarón, no solo la industria ecuatoriana, ojo, el Shrimp Masterclass no es Ecuadorian Shrimp Masterclass, es Shrimp Masterclass. Le explicamos al mundo, al que venga al Masterclass, que puede ser las generaciones nuevas entrando a la industria, las generaciones o las personas que estaban en otra industria
esta industria es tan grande que atraemos profesionales de cualquier industria. Hay gente que estaba en la cervecería nacional, hay gente de los bancos que se pasa a camaroneras, o hay gente de los bancos que quiere entender el negocio del camarón, o hay gente de proveedores de insumos. El claro ejemplo son ustedes, ¿verdad? Que ustedes necesitan entender a su cliente, entender la cadena de valor. Entonces, por eso nace el Masterclass. Hagamos un programa para que la gente en el mundo conozca cómo opera y cómo funciona esta industria de camarón que es tan completa, porque esto no es solamente que hago camarón y lo vendo. Aquí hay millones de personas que tienen empleo gracias al camarón. Hay millones de personas que pueden educar a sus hijos gracias a esta industria del camarón. Y así hay otras industrias muy grandes, pero hemos visto en la última semana cómo se ha convertido esto en Ecuador en el el producto número 1 exportado del país. Creo que pasamos al petróleo esta semana, la semana pasada anunciaron que habíamos pasado el petróleo en facturación. Entonces, obviamente es una industria muy importante. El Masterclass es un evento que trata de llevarle mucha información de la industria a esa generación de gente que o es nueva o es vieja y no tiene toda la información, o ya tiene tiempo en la industria y no conoce todos los detalles, porque uno entra a trabajar en esta industria de camarón y todo es tan rápido. El mundo va a 10.000, entonces no hay tiempo de educarse primero, sino que al andar tienes que, si tú eres el encargado de compras de materias primas, tú tienes que el siguiente día empezar a comprar materias primas. Si tú eres el encargado de biología, tú te encargas solo de biología desde el primer día, pero no estás enterado de cómo se vende el camarón. Y a veces saber cómo se vende o en qué tipo de empaque o qué tipo de producto, si hacen camarón entero, cola, pelado, si va a ir para España, si va a ir para Estados Unidos o para China, si va para Vietnam. Todos son destinos, mencioné 4 destinos que son completamente distintos productos. Son distintas intenciones de uso del producto. Entonces, si tú como productor o como biólogo, tú sabes dónde va a ir, tú puedes hacer o tomar medidas en la finca a la hora de la cosecha que te ayuden a lograr ese producto de una mejor manera o más eficiente. De repente vas a descabezar y no tienes que gastar tanto dinero en pescar con calidad de entero. De repente vas a ser entero y no estás gastando lo suficiente dinero o no estás pescando de una manera correcta y estás desperdiciando un camarón que estaba perfectamente bien para entero y lo desperdiciaste porque no pusiste la gente necesaria o no tuviste los cuidados o el hielo, etcétera, en la cosecha. O sea, hay un montón de partes de la cadena que siempre es importante saber qué es lo que hace el otro. El laboratorio tiene que saber cómo está funcionando el camaronero, cómo funciona la empacadora y qué se espera en el destino. Ayer estuve en una camaronera, vi un camarón que de verdad alcé las manos y el camarón estaba tan parejo. Tú ves un camarón que tenía casi que eran clones todos y se habían alimentado exactamente de lo mismo. Me sorprendí de verdad porque no es usual que tú metas la mano después de atarrayar a una gaveta, saques los camarones y todos estaban idénticos. Era muy raro encontrar uno pequeño o uno enorme. Y sí pasa usual, es muy usual que tú coges camarones y hay el grandote, el mediano y el pequeño y están todos ahí, pues hay 3 o 4 tallas o 3 tallas hay en una piscina, es muy normal. Ayer yo te diría que si ellos cosechan esa piscina, máximo sacan 2 tallas y esto es. Puede ser que salga una talla. Estaba súper homogéneo el camarón, una maravilla. Realmente me quedé muy contento de esa visita. Pero ese tipo de cosas, para eso es el Masterclass. Para que la gente de otra industria, o los nuevos, o los que están llegando, o los que ya llegaron pero no conocen, vengan y conozcan lo que es esta industria que genera tanto trabajo y tanto beneficio para tantos seres humanos. Como capacitación integral, excelente idea. Pero coméntanos un poco, Gabriel, sobre el Consejo Mundial del Camarón, que también tiene otro propósito muy interesante. Eso es, en mi casa mi esposa me dice que soy hiperactivo y que soy nerd. Cuando me dijo que era hiperactivo, eso sí lo entendí, porque cuando me dijo que era nerd, le dije, pero si yo sí hago deporte, ¿cuál es el nerd? Y me dice, ¿tú no te has dado cuenta que eres nerd? Si te pasas metido en la computadora haciendo numeritos, te los memorizas y después te pones a hablar de eso, tú eres nerd largo. O sea, aquí no hay, para ella no había pierde en que yo era nerd y me dice, mi familia saben todos que tú eres nerd. Bueno, parte de la hiperactividad, entonces mi principal negocio es que yo compro y vendo camarón. Yo represento a diferentes clientes de afuera
de afuera, digo el exterior de Ecuador, ahorita estamos en Ecuador, los represento en Ecuador y hago las compras de ellos en las diferentes empacadoras. Entonces hablamos con la empacadora y muchas veces hablamos con la empacadora y con algún camaronero y decimos, oye, necesito esta talla, la necesita la empacadora porque la necesita este cliente, y hacemos ese trabajo. Y hacemos un control de calidad. Esa es una parte de lo que hace Gabriel Luna. Después empecé a hacer estos temas de las conferencias, estadísticas, que hoy en día las estadísticas de Gabriel Luna las tiene Expana. Arne Berry compró una licencia de mis estadísticas y ya te digo porque voy a llegar a esa, pero es parte de explicar. Ellos compraron Expana, que es es un periódico o revista de data de precios de compra, de producción del mundo. Tiene ahora toda la data de Heluna Shrimp que la generamos aquí. Entonces, una cosa que hice es esa empresa de data, de generación de data, de información, de producción, de ventas. Ya teniendo eso, el Shrimp Masterclass hacía sentido y tengo un amigo mexicano con el que converso muy seguido, que me pide siempre, Gabriel, pásame tus estadísticas. De hecho, está suscrito a las estadísticas, pero él siempre tiene preguntas, después de ver las estadísticas que le paso, tiene preguntas capciosas. Es muy analista de la industria mundial de camarón y es de los que dice que el camarón está mal vendido o que se podría aprovechar mejor. Y me decía, Gabriel, lo que nos falta hace muchos años es que trabajemos en la promoción del camarón. Hemos trabajado en bajar el costo de la producción para que el camaronero pueda subsistir. Hemos trabajado en hacernos más eficientes en la camaronera. Hemos logrado éxitos en la eficiencia, porque Ecuador fue desde el 2009 con 299 millones de libras hasta el año pasado con 2.700 millones de libras aproximadamente, es un poquito más en producción. Pero ahí tú tienes un crecimiento de 10x en 14 años. Eso quiere decir que la industria creció 10x. Eso quiere decir que necesitamos 10 veces más Biovac. Eso quiere decir que necesitamos 10 veces más camiones, necesitamos 10 veces más alimentos, 10 veces más Gabriel Luna para vender camarón, 10 veces más de todo. Claro, la oficina nuestra creció 10 veces, las empacadoras hemos visto han crecido algunas 10 veces, y las camaroneras han crecido algunas también en su producción. No sé si 10 veces, pero sí se han crecido y hecho más eficientes. Y entonces le hemos dado mucha atención a crecer la producción y preocuparnos del costo de producción. Pero teníamos que darle atención al consumidor. Si nosotros no educamos al consumidor, si le decimos que este producto es sano, porque lo es, o sea, fuera distinto que tuviéramos un producto duro de hacer marketing, duro de vender. El camarón es sano. La gente siempre me dice, Gabriel, pero tú tienes que tener el colesterol altísimo, porque yo te he visto cuánto camarón tú comes, ¿no? Y les digo, el camarón tiene el colesterol bueno alto y el malo bajo. Entonces, si tú comes camarón en ceviche como lo comemos en Ecuador muchas veces, o en unas preparaciones bastante saludables, el camarón te ayuda a bajar tu colesterol. El camarón no tiene carbohidratos, el camarón no tiene grasa, el camarón es una proteína fácil de digerir y súper fácil de cocinar. Nadie toca el qué fácil que es, nadie habla del qué fácil que es cocinar el camarón. Tú llegas a la casa a las 11 de la mañana, te olvidaste de sacar la carne en la mañana, ¿ya? Y estás a 11 de la mañana, vas a comer a las 12, sacas un pedazo de carne congelado, piedra del congelador. ¿Cuándo comes? A las 5 de la tarde. No comiste ese día, sacas eso, cuando te das cuenta que vas a cocinar, el oso sigue hecho piedra, lo tocas así. Ana, ¿qué hiciste? Nada. Te quedaste sin comer ese día, te toca pasar por algún lugar y comer algo rápido que termina haciéndote más daño que cualquier cosa. Pero sacas una funda de camarón congelada, IQF, te demoras 15 minutos en descongelarlo corriéndolo por agua de la llave o dejándolo con agua para que se deshiele. Y de ahí el camarón está hervido en 2 minutos. Lo tiras a una pasta, le pones un poco de ajo, cualquier cosa. Las preparaciones de camarón son muchísimas, no digo que son infinitas, pero son muchísimas y son muy fáciles. Y no hemos capitalizado en lo fácil que es cocinar un camarón. Hacer una tortilla de camarón, hacer un camarón al ajillo, hacer un camarón o ponerlo en un ceviche. Es algo que es muy sencillo y tú puedes ir de cero a cocido y a comiendo en 20 minutos. Y ese es el tipo de información y cosas para las cuales se creó el Global Shrimp Council. La idea de David era, hagamos un consejo mundial
donde todos los productores y exportadores del mundo se unen. Y nos unimos varios, todavía no están todos, y queremos que se unan todos porque tenemos una misión sencilla. Esto es una organización sin fines de lucro, de las cuales no tenemos sueldo, no es nuestra intención trabajar en esa organización. No hay más que un gerente de marketing, que es obviamente el director de la campaña, y una persona que administra el tema de facturación, gastos, abogados, etc. Entonces hay 2 personas que tienen o que reciben remuneración de esto, pero es una organización que ya ha cobrado vida a nivel mundial y que estamos en este momento a un día de que arranque la promoción en Estados Unidos, en España, Estados Unidos, España y Francia, vamos a promover la educación sobre esta proteína, tratando de que así logremos que la gente, al saber más, al saber que es saludable, al saber que todos esos mitos anteriores no son reales, al saber que es sustentable y al saber cómo se cocina o ver estas opciones de cocina o opciones de recetas que vamos a dar, que son mucho más fáciles, vamos a poder analizar, vamos a poder incrementar el consumo del camarón en el mundo. La idea es que el que no conozca, que conozca. Y el que conoce, pero no es experto, se empiece a convertir en experto. Todos somos expertos en pollo, todos somos expertos en carne, pero tenemos una vida haciendo 10.000 preparaciones y 10.000 tipos de pollos y carnes, ¿no? Entonces, esa es la idea del consejo. Es darle un empuje ahora al consumidor y darle las herramientas al consumidor para que sepa el esfuerzo que hace esta industria en llevarle a su mesa un camarón de óptima calidad, de óptimas propiedades nutricionales, que es un esfuerzo enorme que nosotros que estamos en la industria lo vemos, lo sabemos, vamos a las plantas, vemos la cantidad de hielo, los cuidados, todo lo que se usa, todo lo que se hace, todas las mallas, todo. Pero el consumidor no tiene idea. El consumidor ve el camarón y dice, ay, qué bonita funda, y si no le gusta la funda o la foto, de repente no se lo lleva a la casa. Pero ese producto lleva millones de personas de cuidados detrás y una industria dedicada, científica, al día, para hacer ese producto tan maravilloso que nosotros queremos tanto. Gabriel, entonces en resumen, la idea es no solamente instruir al productor, sino también al consumidor, incentivarlo a consumir el camarón. Recuerdo una anécdota, hace años vino un expositor extranjero y como tenía el eslogan de que Ecuador es el mejor productor de camarón y camarón mejor del mundo, y dijo, bueno, voy a comer las variedades, y resulta que nunca encontró la variedad que él quiso, ni tampoco había tantos restaurantes. En conclusión, él dijo, bueno, es el mayor productor, el mejor camarón del mundo, pero no se incentiva el consumo. Bueno, lo que pasa es que, mira, el camarón es un producto que requiere una cadena de frío. Entonces depende de si llegaste a Guayaquil, si llegaste a Salinas, si llegaste a Manta. Si tú vas y paseas por Guayaquil, hoy Guayaquil tiene un montón de variedades de camarón y puedes conseguir lo que tú quieras hoy. Y obviamente la industria ha crecido mucho en los últimos años y ese crecimiento nos ha hecho también profesionalizarnos en cómo distribuimos el camarón internamente. Pero lo que pasa o lo que pasaba es que, claro, si tú estás en alguna parte del país donde es difícil de llegar, tiene que llegar el camarón en la temperatura correcta. Entonces tiene que llegar el camarón en un camión congelado, tiene que llamar en ese tipo de presentación y puede encarecerse. Un transporte interno puede encarecerlo mucho y tú puedes encontrarlo en Quito de repente muy caro. Entonces, sí pasaba que hay lugares donde no se promocionaba el camarón o no había tal variedad gastronómica de presentaciones de camarón. Pero hoy yo creo que ha cambiado eso y hoy alguien que viene a Ecuador, cuando vienen mis clientes que me visitan para ver y comprar camarón, etcétera, los llevo a cenar a distintos lugares. Hoy hay una variedad bárbara de restaurantes y puedes darles una experiencia muy, muy completa. O sea, desde cazuelas,
obviamente ceviches. En ceviche solamente tenemos 4 o 5 tipos de ceviche, porque tenemos ceviche jipijapa con salsa de tomate, con salsa de limón, mixto. O sea, hay variedades y síguele y métele el cocolón, el que hace un restaurante que está por aquí. No voy a nombrar hasta que nos auspicien, pero cuando nos auspicien el podcast lo podemos nombrar, ¿no? Pero es verdad, hoy tienes tal variedad de ceviches y de gastronomía y de chefs que han utilizado el camarón. ¿Por qué ha cambiado esto? Primero, porque está disponible. Segundo, porque ha bajado de precio. ¿Ya? Y tercero, porque estamos promoviéndolo internamente también. No solamente el Global Shrimp Council promueve el camarón, el camaronero promueve el camarón hoy día. La Cámara Nacional de Acuacultura hace un estupendo trabajo para promocionar el camarón a nivel mundial, pero también interno. Tenemos compañías locales muy importantes, grandes a nivel mundial, que promocionan el camarón dentro del país. Ahora vemos en la televisión, vemos partidos de fútbol y te sale propagandas de come camarón y este camarón es saludable. Y hay propagandas recién, hace un año, hay propagandas de lo saludable y sano que es el camarón. Durante años nos preocupamos de promocionar mi marca, es decir, mi marca es buena de camarón. ¿Qué estoy diciéndole al consumidor? Que la otra no es. El mensaje subliminal es el otro no es tan bueno. Entonces, un poco el Global Shrimp Council lo que quiso hacer es saca todas las etiquetas, no vamos a promocionar ninguna marca. Vamos a enseñarle a la persona, al consumidor, que el camarón es el bueno. Entonces, tú cómpralo en la funda que a ti te guste, a la compañía que a ti te acomode, al que tengas disponible, al que tengas cerca, pero nosotros como Global Shrimp Council no tenemos etiquetas y nosotros promocionamos que el camarón y educamos que el camarón es bueno, saludable, fácil de preparar, asequible. Y nuestro eslogan es que es la proteína feliz, the happy protein. Y vamos a ver algunos comerciales de esto saliendo este mes que van a estar fenomenales, porque hay un grupo de trabajo que está haciendo un trabajo fenomenal. Pero no es que no se había hecho esta promoción, se ha empezado tarde porque nos hemos ocupado primero de salvarnos de la mancha blanca, preocupados en producción, mancha blanca, problemas de producción. Salimos de la mancha blanca y vinieron unos precios bajísimos en el 2008, preocupados de arreglar la camaronera, con esos precios bajos no puedo invertir, entonces esos precios bajos no me permiten trabajar, ¿cómo hago para salir adelante? Y fue mejorando nuestra genética hasta que en el 2010 hubo el derrame en el Golfo ahora el Golfo de América, los mexicanos no les gusta que le llame el Golfo de América, el Golfo de México, y ahí fue la primera vez que subió el precio del camarón y la gente se dio cuenta que había que seguir esta industria, había que seguirla aportando, promocionando y seguirle invirtiendo. Porque dijeron, bueno, ahora sí, con estos precios que subieron, sí podemos ganar dinero. Porque veníamos de una etapa muy fea en la que había mucha competencia de Asia, mucha producción en Asia. Ellos empezaron a hacer nuestro camarón y recién ahí fue la primera vez que se alzó el precio, motivando al productor a tener una nueva inversión en la industria y ese crecimiento que del 2010 para acá explotó, ¿no? Entonces, un poco sí. Bueno, y justamente la idea de este podcast es incentivar también al consumo, ¿sí? Porque dependemos mucho de ellos como industria general integral. Esto lo menciono porque en la última charla que dieron hace 2 meses atrás en la Expo Acuícola, el expositor preguntó, alcen la mano los que consumen camarón 3 veces a la semana. Y de entre un auditorio de más de 100 personas, fueron 2 personas las que alzaron la mano. Es decir, pero la mayoría consumía 1 a 2 veces al mes. Es decir, podemos hacer que consuman más, por una proteína muy rica de paso. Yo como aficionado a la industria, como agradecido a este camarón que nos ha dado tanto, y después como camaronero y ahora como ya simplemente ya como enfermito mental del camarón, pues ya no sé cuál es el siguiente nivel después de aficionado y apasionado de esta industria. Yo sí creo algo. Nosotros invertimos dólares en producir camarón y llevamos nuestros dólares que nos ganamos produciendo camarón a gastarlos en carne. No es que tengo nada en contra de la carne, me encanta, o el pollo. Entonces yo no voy a gastar mis dólares que tanto difícil o tanto esfuerzo
se nos hace conseguirlos para ya gastarlos en otra proteína cuando mi proteína necesita ayuda. Entonces el camaronero tenemos que empezar porque en la camaronera tenemos campamentos. En el campamento tenemos que dar camarón. Eso es una manera directa, rápida, inmediata de incrementar el consumo de camarón, el conocimiento y la costumbre. Si tú te acostumbras a comer camarón en la semana 3 veces y tú cuando sales a un restaurante, tú pides camarón, la gente muchas veces pide lo que pidió el otro porque se antoja o le da ganas de pedir lo que pidió el otro. Entonces tú llegas y dices, no, que yo quiero un camarón al ají. ¿Qué? ¿Sabes qué? No se me había ocurrido. Yo quería pollo hoy día, pero es verdad. Voy a ver tu plato de camarones y me voy a picar. Mejor yo también pido. Bueno, si empezamos por nosotros podemos hacer ese pequeño granito de consumo que incremente. Ecuador es un país hermoso, pero es pequeño. Entonces, por más de que aquí promovamos, aquí el consumo de camarón creo que es alto, creo que consumimos bastante camarón, lo tenemos en nuestro ADN. Nosotros cuando crecemos vemos camarón. Cuando yo era pelado, cuando era más chico, cuando era pelado, pues ya me enteré que estoy viejo, ya me hicieron dar cuenta que estoy viejo y ya llegué a un lugar y yo era el antiguo del lugar, entonces ya está claro. Pero cuando yo era pelado, el camarón era un lujo. El camarón fue un lujo hasta hace 10 años. Era un lujo. Comer camarón era para la fiesta, era el ceviche porque te fuiste a la playa oye, brindaron ceviche. Eso está bacán, ese man trajo unos camaronzazos, ¿no? Pero era un lujo, era caro. Hoy en día está más accesible. También ha bajado el costo de producción, entonces está bien. Está más accesible y lo podemos preparar en más cosas. Ahora sí, el arroz con camarón no tiene 3 camarones o camarón fugitivo, como decíamos, ese camarón Harrison Ford de la película, ¿no? Era el camarón fugitivo, pero te decían, oye, hay arroz con camarón, pero no encontrabas, pues, el man. Tú lo buscabas, el camarón, y no estaba, pues habían tres animalitos ahí. Ahora sí vienen con 8 o 10 animalitos. Ahora ya uno dice, ahora sí quiero un arroz con camarón, porque antes era arroz con camarón fugitivo y el arroz con pollo sí tenía pollo. ¿Cómo hablamos ahí? Entonces sí, pues hubo que, fue cambiando la industria y fue cambiando nuestro consumo, sí. Ahora hablando sobre nuestra producción, nuestro camarón. Por su alta calidad, pues ya sabemos que tiene mejor sabor, mejor color, entre otras cosas. ¿Qué dicen los mercados internacionales respecto a eso, el mejor camarón del mundo? Tenemos una reputación ganada a punta de esfuerzo, a punta de historia. Tenemos una reputación ganada por aquellas empresas que empezaron a exportar de repente en los 80s, que hicieron un producto de suprema calidad, un producto que era limpio, sin aditivos. Digo aditivos en las plantas de proceso, porque hay mercados que exigen o piden productos con aditivos, con fosfatos o con químicos para retener más líquido, retener agua o para hidratarlos, por diferentes razones, entre ellas por abaratar el costo del producto final y otras por mantener la humedad y ciertas calidades del producto en la proteína, en el tema muscular de la proteína. Entonces, en el Ecuador tuvimos la suerte de que durante muchos años esas primeras empresas exportadoras, ¿verdad? Hablo de 80s, 90s, inclusive en los 2000, se exportaba producto muy fresco, metido en la caja y con hielo y listo. No hacíamos nada más, no lo tocábamos. Y el camarón era producido en nuestras aguas maravillosas, en nuestro clima maravilloso, en nuestro ambiente maravilloso. Entonces el camarón tenía una óptima calidad. Se preocupaban de llevarlo enhielado, de cosecharlo en la noche. Uno de los grandes secretos eran las cosechas de la noche. Hoy en día hemos logrado cosechar durante el día, mejorando y aumentando hielo, máquinas de cosecha. Hacemos algo para que las cosechas del día no se dañen, pero tú cosechas con un solazo a las 12 del día y ese camarón no va a estar igual que un camarón cosechado a las 6 de la tarde, cuando ya bajó el sol y la temperatura es la ideal para la cosecha dentro de lo que podemos, porque hay noches también muy calientes. Entonces, durante la historia, Ecuador hizo un excelente trabajo en tener esta calidad y por eso se gana el nombre del mejor camarón del mundo, ¿no? Porque llegaba un producto muy fresco, muy natural, que no había sido manipulado, que no había sido hidratado, entonces que no estaba dañado.
dañado no, pero que no estaba reformateado. Y era un producto genial. Y eso es lo que nos da esta reputación. Los mercados nos prefieren en todas partes. ¿Cuándo no nos compran? Cuando nosotros somos excesivamente más caros que la competencia. Pero si tú pones al mismo precio el ecuatoriano que el de otra parte del mundo, todavía gozamos, todavía hablo 40 años después de que arrancó la industria, 45 años después, todavía gozamos de esa preferencia y cada día se asienta más esa preferencia porque las prácticas de los camaroneros ecuatorianos y los protocolos son muy cuidadosos para tener ese producto de óptima calidad. No usamos antibióticos, lo hacemos de una forma sustentable, tratamos de manejar el agua y la calidad de agua para que se mantenga un producto sustentable y que llegue al mercado de la mejor manera posible. Entonces, Gabriel, respecto a nuestra producción, los datos del 2024 fueron alentadores, 2025 hasta lo que respecta a mayo-junio, se nota que hemos crecido también comparado al año anterior. Este incremento ha tenido beneficio de precios favorables, ¿sí? Pero esa producción, ¿sí? ¿Cómo se va a ver afectada ubicarla en el mercado internacional? ¿Puede afectar o no? Cuando la pregunta de los datos los tienes, te veo que estás ahí con los datos, muy, muy bien. Efectivamente, del 2024 al 2025, hasta mayo, año a año, vamos arriba, aproximadamente 20%. Ese crecimiento hubiera dado para que cuando tú creces en una producción y tienes más de algo, usualmente el precio baja. Y estamos viendo un poco lo contrario, ¿no? Ahorita, después de un mayo muy alto, en junio el precio, como había un poco menos camarón que en mayo, en mayo hubieron 330 millones de libras, récord histórico, nunca habíamos hecho tanto. En junio hubieron 200, ya tenemos el dato, 277, el dato estuvo ayer en la tarde, o sea que esto está calentito, 277 millones de libras. Entonces, se siente que hay menos camarón. Claro, con relación a mayo, con 330, hay 60 millones de libras menos. Pero es un montón de libras, 270 millones de libras de camarón. Y en julio, que la gente dice que en julio no hay camarón. No hay camarón es 200 millones de libras, o 210, o 215, o 197. Pero 200 millones de libras de camarón no es pues poco camarón. Entonces, hay situaciones en el mundo que nos hacen pensar que, si bien es cierto, la producción está creciendo, lo cual es buenísimo porque tenemos una producción saludable. Yo siempre aplaudo y estoy contento. A mí nunca me ven triste en mis conferencias porque yo siempre estoy contento que se está produciendo mejor cada vez. Ayer alguien decía, fui a una camaronera y me decía, míralo este man, sí. ¿Ves cómo le cambió la cara desde que se bajó del carro y tocó la tierra? Me encanta, de verdad me hace una sonrisa, no me lo puedo quitar la sonrisa ni con cirugía. Me pongo feliz en el contacto con la naturaleza y después saber que ya mismo vamos a lanzar una atarraya, ver si el que lanza una empanada o lanza un círculo perfecto. Esas notas me emocionan. Pero bueno, regresando a ese crecimiento, pudo traer tanto camarón que baja el precio. Pero creemos que el mercado y la demanda ha crecido en el mundo. Hay más gente en el mundo y comen más camarón. Entonces se tiene que incrementar también la producción. Durante muchos años, cada vez que incrementaba la producción, se caía el precio, pero se desbarataba. Y era porque había muchos inventarios y había camarón en el mundo. Había bastante inventario en los destinos. Entonces sube la producción ecuatoriana y con ese incremento de la producción y el inventario, el precio inmediatamente bajaba. Entonces, cuando nosotros en este año hemos subido la producción a ese récord de 330 y vemos que no baja, podemos pensar que hay un equilibrio entre lo que está ofertando el mundo hablo de Ecuador, India, Indonesia, Vietnam, todos los que producen en el mundo, y lo que quieren consumir los importadores de camarón. Japón consume, Estados Unidos, en Europa, Francia, Italia, España, Inglaterra, todos producen. Entonces, hay ese incremento de gente que está comiendo.
todavía sin los resultados de los esfuerzos que vamos a hacer en marketing del Global Shrimp Council. Entonces, cuando le metamos, claro, ya tenemos un año hablando y promoviendo y haciendo estos afiches y estas cosas, pero cuando le metamos el fuerte que entra ahora en agosto, esperamos que haya, primero por efecto de copión, que nos copien y que la gente nos copie las publicidades y las repliquen y las pongan. Queremos que las copien, queremos que las hagan. Eso es lo mejor que nos pueden hacer. O sea, que la gente haga más de lo que estamos haciendo es indicativo de que estamos haciendo lo correcto hoy para mejorar ese consumo y así poder lidiar con ese incremento de producción que no afecte el precio y no nos tumbe el precio, que sería pues devastador para una industria que viene de años difíciles, porque los años anteriores no fueron tan buenos como han sido los últimos 12 meses, por decirlo así. Y eso que a principios de año no estuvo tan alto el precio, bajó, llegó un momento entre abril y mayo que el precio bajó, ¿no? En el momento pico de cosechas de mayo, el precio bajó y no estuvo a los niveles que está ahorita, ni que estuvo en noviembre y octubre del año pasado, que estuvo bastante cómodo o mejor para el productor de lo que está o que estuvo en ese mayo, que bajó un poco. Gabriel, sabemos que el mercado europeo es muy exigente cuanto a camarón entero. Específicamente lo indico porque actualmente tenemos algunos inconvenientes con cabeza roja o cabeza reventada. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, estábamos hablando del crecimiento de Europa. Es importantísimo el crecimiento que hemos tenido en Europa. Este año, todos los meses hemos enviado más volumen a Europa de lo que hemos enviado el año anterior. Todos los meses hemos hecho un récord, de hecho. Tenemos 4 meses enviando más que el año anterior, pero 20 millones de libras más. Estamos hablando de 65 millones de libras. Y el siguiente mes hacemos 67 y después hacemos 68. Y después, o sea, estamos así enviando a Estados Unidos a Europa muchísimo producto más. Y hay esta incidencia que me dices del hongo bucal, de las branquias sucias, ¿no? Primero, la primera parte es, siempre que hay más producción, tienes mayor incidencia de todos los problemas. Entonces, lo que antes había en 300 millones de libras, habían 3 millones de libras que tenían esa incidencia de branquia sucia o de hongo bucal, no se notaba como hoy día que tenemos 3.000 millones de libras y ya tenemos, en vez de 3 millones de libras, ahora tenemos 30 con hongo bucal. Ahora sí es notorio que hay. ¿Y por qué da esto? ¿Por qué empieza a pasar? Y acuérdate que el camarón necesita 2 cosas. Calidad de agua y suelo. Con esas 2 cosas, de ahí obviamente tienes todos los derivados que son importantes. No estoy menospreciando ninguno de los otros factores, que son cientos de factores. Pero si tú tienes una buena calidad de agua, entonces o estás cerca o tú tratas el agua, entonces puedes tener una buena producción de camarón. Y luego necesitas que tu suelo esté sano. En un suelo sano no deberías de tener problemas de branquias, problemas de hongos. El suelo es vital para nuestros camaroncitos. Entonces yo simplifico el tema científico siempre a de qué manera lo puedo comprender más fácil. Yo todo lo converso con mis hijos y ojalá que, claro, cuando ellos vayan y decir, sí, mi papá decía que los camaroncitos, si tienes el suelo limpio, van a tener la boca limpia y van a tener las branquias limpias. Les va a faltar la parte técnica, porque yo le expliqué con unas historias ahí medio de cuento de hadas, pero efectivamente, si tú tienes el suelo limpio, si tú tratas, remedias tu suelo, remedias tu columna de agua, te aseguras que tu agua esté bien tratada, tú deberías de no querer botar el agua. Tú después de que le metes miles de dólares al agua, miles de dólares a ese suelo, tú deberías de no querer botar el agua que tú has tratado. Nosotros comprábamos productos de ustedes toda la vida en la camaronera, ¿no? Decía, pero gastamos tanto en estos probióticos para después abrir la compuerta de cosecha y dejar que se vaya el agua. En mi camaronera no había el diseño para recircular, era imposible. Pero obviamente conocemos de proyectos con recirculación que aprovechan mejor los dólares gastados. Porque ya una vez que tú le gastaste en los productos, botamos toda la remediación que hemos hecho con probióticos. De una manera natural hemos ayudado a esa agua y esa calidad de agua ayuda a tener una mejor calidad de suelo. Sin el suelo, sin el agua, el camarón no puede vivir feliz, no puede crecer feliz. Ok, Gabriel, respecto a la sobreoferta en el mercado internacional, por ejemplo,
En China está produciendo más banamey. El caso de India ha incrementado más de un 9%. ¿Qué va a pasar con esa sobreoferta de camarón? ¿Qué podría pasar? Yo creo que lo toqué un poquito en una de las preguntas anteriores. Creo que estamos en una etapa en que, número uno, con el precio bajo hay más gente que lo puede comprar. Entonces, hay una sobreoferta, eso ha bajado el precio, pero hay más gente que lo puede comprar porque está barato. Número uno. Quiere decir que tenemos por ese lado un incremento en consumo. Por otro lado, hay muchas empresas haciendo esfuerzo en promocionar el consumo de camarón a nivel mundial. Entonces, hay un esfuerzo por promocionar el consumo. Vamos a llevar a que los consumidores aumenten la cantidad de libras que comen. Y lo que comentábamos hace un rato es que creemos que hay un equilibrio entre que hay más población en el mundo, está barato y hay más gente comiéndolo y hay más gente produciéndolo. Pero hay un equilibrio entre lo que se está produciendo y lo que se está consumiendo. Porque a pesar de que hemos tenido meses grandes, nosotros tuvimos un mes genial en mayo, ¿verdad? Una exportación récord. India también la tuvo, récord. Entonces, si los dos grandes del mundo tienen una exportación récord, ¿qué esperarían ustedes que pase con el precio? Usualmente se nos hubiera caído el precio y hubiéramos estado hoy día hablando de unas tristezas de que se ha caído el precio. ¿Cuándo tú crees, Gabriel, que va a volver a subir? Y el precio está más alto de lo que estaba en mayo. Estamos en pleno verano de Estados Unidos. Estamos entrando al verano de Europa. De hecho, ya ahorita, verano de Europa, los consumos se van a notar todo agosto en Europa. Y se acaba el consumo de Europa en el verano y viene la compra de China para Año Nuevo. Entonces, ya mismo se despierta el mercado China y creo que este año nos salvamos para el resto del año. Creo que vamos a tener un año lindo para, por lo menos hasta octubre o noviembre, salvo esos factores externos que son pues una locura e imposible de controlar. Un tuit de un presidente puede cambiar la dirección de una cosa para un lado o para el otro. Hoy día en la mañana hubo un tuit de esto, ¿no? Bueno, y para tranquilizar un poco a nuestros clientes y amigos productores, ¿sí? Analicemos un poquito la dinámica de producción en nuestro país y cómo se está desenvolviendo el mercado externo. Por ejemplo, si resumimos, nuestra producción va en buen camino. La competencia, la sobreoferta puede ser un inconveniente, pero tenemos también del beneficio del arancel, ¿sí? Frente a otros países. Por ejemplo, lo que me acaba de contar el 25% de arancel que Estados Unidos le puso a la India, nosotros estamos favorecidos porque solamente es el 10%. Entonces, sí, ahí hay que siempre, los gringos dicen, toma todo con un granito de sal, es decir, tómalo todo esa es la noticia de hoy de la mañana, es una noticia que a primera vista parece una buena noticia para Ecuador, ojalá que lo sea, porque Ecuador hoy tiene el 10% que nos pusieron inicialmente, me parece que fue en abril, pero si ese 10% que nos pusieron en abril no se confirma como 10%, nos pueden subir todavía. Entonces, de repente, le han puesto 25% a India. Hoy tenemos una ventaja. Hoy, ¿qué va a pasar? Hoy, esta ventaja nos va a ayudar a hacer más valor agregado, a hacer mejores productos y a vender más productos para ese mercado en particular. Y los otros mercados se van a asustar de que nosotros vamos a dedicarnos a vender a Estados Unidos, porque somos el que menor tarifa tiene hoy, y lo digo hoy porque puede ser que para cuando salga el podcast, que lo terminen de editar, ya cambió. Y este 25% puede ser una táctica de negociación, que lo hemos visto en el pasado. Te voy a poner 25, no, ñaño, negociemos, negocias y terminas en 15, en 10, en alguna otra tarifa. Eso no lo sabemos. Pero hoy, con esta noticia, nosotros tenemos que tomarlo y analizarlo puntualmente. No me gusta gastar mucho tiempo en estos análisis hipotéticos, pero efectivamente hay un beneficio y vamos a tener demanda de Estados Unidos viniéndose a nosotros y la competencia, China y Europa, que nos compran productos todos los meses, van a decir, uy, apúrate porque los americanos van a correr a Ecuador. Corre tú también a Ecuador. ¿Y qué siente el ecuatoriano? Que hay una demanda permanente por su producto. Entonces, ahora somos el más interesante del mercado para Estados Unidos y hace que los otros dos se pongan celosos y quieran comprar su producto para no quedarse sin esos camarones que siempre compran todos los meses. Entonces, eso puede traer una demanda adicional y darnos ese empuje que queremos y necesitamos para llegar a fin de año con estos precios o con precios similares a estos que están agradables para el productor.
y agradable para todos nosotros. A la final, contento por este tipo de conversatorio, es muy alentador, y invitamos también a nuestros clientes que consuman más camarón. Invitamos también, esperemos que esta no sea la primera visita de Gabriel, porque hay muchos temas a conversar, ¿sí? Esperemos que no sea nuevamente, indico, la última, y siempre estaremos pendientes. Muchísimas gracias. No, para mí realmente es un placer ver lo que están haciendo. Me encanta ver cómo están tratando de llegar a más clientes, a más consumidores, a más gente, educándolas y dándoles un poco su panorama de la industria, y a través de la gente que ustedes conocen pueden hacer entrevistas geniales. Todo el mundo ha usado su producto en algún momento de la historia, entonces todos saben quiénes son ustedes y qué productos tienen. Entonces pueden llamar por teléfono a 2 o 3 amigos. Oye, ¿te acuerdas de nosotros? Sí, ven, quiero hacerte 2 o 3 preguntas. Y háganlo, porque a nosotros, yo creo que esta industria tiene algo muy lindo, y es que usualmente no somos celosos entre nosotros y nos ayudamos. Usualmente, si tú tienes un problema como productor, tú llamas al otro y el otro te puede decir, mira, llama a este man, haz esto de aquí, yo hice así. Yo creo que hay un poquito de menos, no hay un egoísmo, hay una apertura para ayudarnos entre nosotros y para compartir el conocimiento. Les agradezco muchísimo por la invitación, y de seguro no es la última vez que van a ver aquí. Espero en mi próxima visita al Ecuador venir de nuevo a grabar el quinto capítulo, pero no sé cuántos capítulos vamos a sacar de la entrevista de hoy, pero un siguiente capítulo definitivamente. Gracias. Gracias a usted. Y hasta la próxima.